Ciertamente, si por la gracia del Señor somos recordados de nuestras funciones, mis amados hermanos, somos recordados de quiénes somos. Tan frecuentemente una persona puede profesar la fe en Cristo y se le puede olvidar de sus deberes. Eso pasa muy a menudo y es lamentable que eso suceda, pero para eso tenemos a nuestro bendito Señor, mis hermanos, que siempre nos está recordando en la palabra quiénes somos y qué debemos hacer. Quiénes somos y cómo debemos vivir nuestras vidas. Nosotros tenemos la gracia del Señor. Nosotros vivimos en el mundo, influenciamos el mundo, pero no perdemos nuestro sazón, nuestro sabor mezclándonos con las cosas del mundo. Eso es ser sal. Una iglesia de Cristo tiene como esencia la doctrina de los profetas en el Antiguo Testamento y la doctrina de los apóstoles. En el momento, mis amados, que nosotros comencemos a desdeñar esas verdaderas doctrinas, nosotros perdemos la sazón, la capacidad y el poder para influenciar al mundo. ¿Con qué vamos a influenciar al mundo? Por lo tanto, en muchas iglesias lo que está pasando es lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Que las personas dentro de la iglesia no hacen absolutamente nada, no sienten amor por la congregación, no sienten compromiso con la congregación, pero salen al mundo y se descarrían, se abren, se desbocan, adoptan todas las ideas del mundo. ¿Y saben lo que hacen? El domingo vienen a la congregación y desembocan todas las ideas del mundo, perturbando la paz en la iglesia. Eso es lo que pasa. Entonces se está contaminando en el mundo y viene a la congregación e influencia la congregación. No, amados hermanos, es al contrario, no de afuera para adentro, sino de adentro para afuera. Somos sal del mundo. Queridos amigos, nuestras obras muestran que somos diferentes, que decimos cosas diferentes, que pensamos cosas diferentes. Amados hermanos, nosotros los creyentes reflejamos la luz de Dios. ¿Acaso tú le vas a negar a los perdidos el reflejo de la gracia de Dios que les puede mostrar el camino a Cristo? Otros te lo han mostrado, otros te han dado testimonio. Tú has visto la luz en otras personas y esa luz, no esa luz, pero esa luz Dios ha utilizado para traerte a Cristo. ¿Por qué tú no haces lo mismo? Vamos en el día de hoy a la palabra de nuestro bendito Señor. Por favor, les pido que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo número 5, versículo número 13. Mateo 5, 13. Dice la palabra del Señor: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 4 versículos con un contenido maravilloso. Sobra decir, toda la palabra es maravillosa y tiene un contenido glorioso y maravilloso, pero ciertamente este pasaje nos debe alentar, nos debe recordar nuestras funciones. Ciertamente, si por la gracia del Señor somos recordados de nuestras funciones, mis amados hermanos, somos recordados de quiénes somos. Tan frecuentemente una persona puede profesar la fe en Cristo y se le puede olvidar de sus deberes. Eso pasa muy a menudo y es lamentable que eso suceda, pero para eso tenemos a nuestro bendito Señor, mis hermanos, que siempre nos está recordando en la palabra quiénes somos y qué debemos hacer. Quiénes somos y cómo debemos vivir nuestras vidas. Nosotros somos creyentes. Nosotros no hemos escrito, nosotros no tenemos un manual para comportarnos nosotros mismos de una manera adecuada. Nosotros tenemos la Biblia, es lo que el Señor dejó escrito, es el modelo para nosotros. En la Biblia nosotros podemos encontrar cómo se caracterizan las personas del mundo, pero también
¿Cómo podemos distinguir a los que profesan la fe? En la Biblia podemos ver cómo las personas del mundo viven sus vidas, pero también podemos ver cómo los que profesamos la fe en Cristo vivimos las nuestras. Eso lo podemos ver en las Biblias. Esas cuestiones no son invenciones, no son composiciones literarias del pastor, son cuestiones bíblicas. La Biblia es el modelo de vida para nosotros, es el manual de conducta. Nos dice en qué debemos creer, en quién debemos creer y cómo debemos creer para salvación. Todo está allí. Y es hermoso, mis amados, porque llegamos a esta porción donde el Señor le habla a sus discípulos y les dice quiénes son ellos. Y lo primero que les dice es: vosotros sois la sal de la tierra. Uno de los propósitos, y este es el punto, como nos hemos tomado bastante tiempo explicando ciertos aspectos en particular del Evangelio de Mateo, una de las cosas que no podemos hacer nosotros es desviarnos del propósito general del libro. Entonces, eso lo debemos hacer muy a menudo. ¿Cuál es el punto? El punto es, hemos estudiado las bienaventuranzas. Estaban allí los judíos, estaban allí en el trasfondo, por así decirles. Aquí estaban los siervos del Señor, los discípulos del Señor. Jesús se dirigía directamente a ellos, aunque los judíos le podían escuchar, pero estaba hablando directamente con sus discípulos. Y el Señor le dice a sus discípulos: miren, bendecido no es el que venga de Abraham, ese no es el bendecido. Bendecido no es el que se crea un judío, ese no es el bendecido. Y entonces nos da las bienaventuranzas, que simplemente es una hermosa enseñanza de quiénes son en verdad los bendecidos. Bendecido no es el que crea ser bendecido. Bendecido es, o bienaventurado es, aquel que conoce al Salvador, que vive como el Salvador, que paga el precio por vivir como el Salvador y quienes sirven al Salvador. Esos son los bendecidos. Esa es la esencia de las bienaventuranzas, mis hermanos. Y fuera de eso, fuera de que en la primera parte de este capítulo tenemos a unos judíos que se creían buenos y justos y bendecidos y todo lo demás, en la última parte de este versículo, de este capítulo, del versículo 17 al 43, tenemos un caso muy similar. Tenemos un caso donde el Señor amplía y expande la ley moral. ¿Por qué? Porque los judíos creían que cumplían a perfección los 10 mandamientos. Los judíos creían que eran justos en su propia opinión. Los judíos estaban mal interpretando los 10 mandamientos y los habían convertido en cuestiones mundanas, en cuestiones de hombres. Como bien lo dice el Señor varias veces: vosotros practicáis cosas de hombres, habéis añadido cuestiones de hombres. Los judíos eran muy místicos, muchos de ellos. Los judíos creían mucho en los presagios y en las cábalas y en estas cuestiones. Entonces habían perdido de vista el propósito de la ley moral del Señor. Y el Señor entonces en los versículos 17 al 43 expande la ley moral, los 10 mandamientos, y les dice a los judíos: oigan, por así decirlo, la ley moral no son prohibiciones externas. Si la ley moral fueran prohibiciones externas, todos serían salvos por la ley moral, pero no lo es. La ley moral no solamente son prohibiciones externas que guardan a su pueblo, que lo apartan para que sea como el Dios que es santo, sino también que nos muestran virtudes internas, virtudes espirituales que los judíos no estaban considerando. Justo en el centro de este capítulo, justo en medio de personas que se creían bendecidas, y el Señor les dice: no, bendecidos son los bienaventurados, quienes conocen a Cristo, quienes viven como Cristo, quienes sirven a Cristo. Y justo en medio de las personas que decían: no, yo soy justo por el cumplimiento de la ley moral, justo en medio tenemos estas gloriosas palabras de Cristo diciéndole a los discípulos suyos quiénes eran ellos. Vean esto es muy importante que lo tengamos en mente. Del versículo 1 al 12 tenemos personas creyéndose lo que no eran.
Y del versículo 17 al 43 tenemos personas creyendo que sabían algo que en verdad no sabían. Y justo en estos versículos, el Señor le dice a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra. Es maravilloso que el Señor nos diga a nosotros en su palabra quiénes somos. Es terrible, es trágico, es lamentable nosotros creernos algo que no somos. Eso es lamentable. Y es lo que pasa en muchas iglesias. No predican el evangelio, no conservan la palabra. Claro, el facilismo cristiano. Las personas son convertidas, entre comillas, por alzar la mano o por hacer cualquier cosa. Eso todo el mundo lo puede hacer. Pero lo que se necesita hacer en tu vida, solamente lo puede hacer la mano de Dios. Solamente lo puede hacer el Espíritu de Dios. Y el Señor quiere que su pueblo no piense de usted mismo algo que no es. Por eso el Señor nos confronta en su palabra. Por eso el Señor nos da las características de cómo vive un verdadero creyente. Y aquí el Señor nos está diciendo, o les está diciendo a sus discípulos: vosotros, recuerden, les estaba hablando directo a ellos, vosotros sois la sal de la tierra. Qué hermoso versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra. Podemos hablar mucho acerca de la sal, no voy a hablar mucho acerca de la sal porque tenemos mucho contenido, pero simplemente una de las funciones primordiales de la sal es conservar. La carne se conserva cubriéndola enteramente con sal. Los alimentos en los tiempos antiguos eran conservados introduciéndolos en una salmuera, es decir, introduciéndolos en agua muy salada. Así se conservaban los alimentos. Entonces la sal tiene una propiedad que conserva. La sal tiene una propiedad antibacterial que no permite que las sustancias que entren en contacto con ella se vayan degenerando. Esa es una de las propiedades de la sal, conservantes. La otra propiedad de la sal la podemos ver a diario nosotros. La sal sazona. La sal realza el sabor de los alimentos, sazona los alimentos. La sal es un condimento. Por eso decimos que cuando una sopa o una comida no tiene sal, nos referimos a esas cosas como insípido, no me sabe a nada, o como soso, no tiene sabor alguno. Pero le echamos sal y entonces la sal realza el sabor de los ingredientes de los alimentos. Entonces la sal conserva y la sal sazona. Y Cristo entonces le dice a sus discípulos en el versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra. Los discípulos habrían de conservar, esto es importante, los discípulos habrían de conservar las doctrinas. Muy importante que esto quede en nuestras mentes. Si esa sal del mundo no entraba en contacto con las doctrinas se iban a continuar pudriendo como hasta ahora se habían podrido. Si la sal del mundo no entraba a proteger esas doctrinas, entonces iban a continuar viviendo en medio de doctrinas putrefactas, de doctrinas que ni siquiera eran agradables al Señor. Cuando el Señor se refiere a sus discípulos, mis queridos amados, como la sal del mundo, se refiere a que ellos conservarían las doctrinas enseñadas por los profetas, pero también conservarían las doctrinas que habrían de aprender en el ministerio de Cristo. Debían sazonar a un mundo insípido, a un mundo soso, a un mundo sin gracia. Sazonado debía ser este mundo, debía ser sazonado con las vidas de sus discípulos, vidas llenas de gracia, vidas viviendo en la doctrina correcta, en una doctrina sin contaminación, vidas agradables al Señor. Claro que sí, nosotros debemos hacer absolutamente la misma cosa cuando somos creyentes. Tenemos un mundo que sazonar, un mundo soso, sin gracia, un mundo que no tiene sabor alguno. Ellos dicen que el sabor está en el mundo y no en las cosas de Dios.
Pero nosotros tenemos la luz de la palabra que nos dice, es un mundo sin gracia, es un mundo sin sabor, es un mundo insípido. ¿Cuánto no debemos ser nosotros sal entonces en medio de este mundo, mis amados? Qué enseñanza tan hermosa, de verdad, que el Señor le dijese a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra. Los judíos, en cambio, no fueron llamados así. Fueron los discípulos, recuerden. Los judíos no fueron llamados sal de la tierra, sencillamente porque no conservaron las doctrinas. Ellos añadieron mandamientos de hombres, ellos hicieron de la ley moral otro tipo de ley por obras. Ellos incluyeron en sus numerosos escritos cuestiones que los hombres debían hacer que jamás Dios prescribió en la Biblia. Ese es el punto. Entonces, amados hermanos, no los llama así a los judíos, llama así a sus discípulos. Qué enseñanza, una vez más repito, qué enseñanza tan hermosa, que el Señor hoy nos recuerde que somos la sal de la tierra. ¿Preservamos la verdadera doctrina de Cristo en esta iglesia? Nos debemos hacer esa pregunta. ¿La preservamos? ¿Somos sal o la adulteramos con las cosas del mundo? En cuyo caso no seríamos sal. En el momento en que una iglesia necesite traer ideas del mundo, en ese momento le quitamos la suficiencia a la palabra. Nosotros somos gozosos porque Dios es luz, porque Dios nos ilumina a través de la palabra. Nosotros tenemos la gracia del Señor. Nosotros vivimos en el mundo, influenciamos el mundo, pero no perdemos nuestro sazón, nuestro sabor, mezclándonos con las cosas del mundo. Eso es ser sal. Ser sal es estar en medio del mundo, influenciar al mundo, pero no contaminarnos con el mundo. Eso es ser sal, amados. Y nos preguntamos si somos sal entonces. ¿Nos guardamos del mundo? ¿O nos gozamos con los amigos mundanos, con quienes mienten? ¿O nos gozamos con quienes hablan vulgaridades? ¿O nos gozamos con quienes roban, con quienes hacen lo malo? Por supuesto que no. No debería haber ninguno de nosotros teniendo comunión continua con esas personas. Pastor, entonces no les puedo predicar el evangelio. Sí, ore, predíqueles el evangelio y regrésese a su casa. No tenga comunión con ellos. Y de la misma manera es con aquellas personas que profesan la fe cristiana y están viviendo vidas desordenadas. ¿Qué tan difícil para nosotros es entender, hermanos, que quienes se llaman cristianos y están en estas iglesias difamando, vituperando, negociando, vendiendo y comprando beneficios en el nombre del Señor? ¿Qué tan difícil es entender que nosotros debemos conservar una amistad con ellos, pero no una comunión con ellos? Somos sal, no somos del mundo. Esas iglesias se han mundanalizado. Esas iglesias no han conservado las doctrinas. Esas iglesias han mermado las doctrinas. Esas iglesias ya no son sal del mundo. Pueden tener 3,000 y 5,000. No son sal conforme a la palabra. ¿Qué hacemos nosotros yendo a las congregaciones? ¿O qué hacemos nosotros patrocinando sus ideas o sus pensamientos? No, amados. No nos mezclemos con el mundo. Pidámosle al Señor la gracia para continuar perseverando en las doctrinas que tanto amamos, que tanto conservamos. Pero pidámosle al Señor la gracia para que estemos en este mundo, influenciando a este mundo sin ser contaminados por este mundo, sin perder las propiedades como consecuencia de vivir en este mundo. Amados, ¿eres tú sal en la tierra? Nos hacemos llamar cristianos. Le decimos a las personas que somos cristianos, venimos a la congregación. ¿Cómo es posible, mis amados, que no estemos influenciando de manera bíblica este mundo? ¿Cómo es posible que no estemos endulzando en cierta manera este mundo con la dulzura y la ternura del evangelio? ¿Cómo es posible, queridos hermanos, de que no estemos influenciando a este mundo, sino que por el contrario, parece que el mundo está ganando la batalla? Ahora parece que el mundo nos está influenciando a nosotros. Ese no es el caso de una iglesia de Cristo. Una iglesia de Cristo
es un lugar público donde todas las personas que deseen pueden venir a adorar al Señor. Pero una iglesia de Cristo no es un club de ideitas buenas. Eso no es una iglesia de Cristo. Una iglesia de Cristo no es un centro de acopio social donde todos nos amamos y nos abrazamos y todo está bien, mientras las doctrinas las pisoteamos. Eso no es una iglesia de Cristo. Una iglesia de Cristo tiene como esencia la doctrina de los profetas en el Antiguo Testamento y la doctrina de los apóstoles. En el momento, mis amados, que nosotros comencemos a desdeñar esas verdaderas doctrinas, nosotros perdemos la sazón, la capacidad y el poder para influenciar al mundo. ¿Con qué vamos a influenciar al mundo? Con una medicina envenenada. Eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que están haciendo las demás iglesias o muchas otras. Eso es lo que están haciendo. Influenciar al mundo con la doctrina envenenada. Con una doctrina que produce furor y gozo y ánimo en sus primeros años, pero con una doctrina satánica en esencia. Son cosas fuertes. Nosotros somos la sal, amados. Somos la sal, somos el instrumento, lo que usa el Señor para conservar la sana doctrina y para dar sazón a un mundo que no conoce de las cosas del Señor. Amados, son palabras maravillosas, pero son palabras que deben penetrar en lo profundo de nuestros corazones. Somos la sal del mundo. Si usted tiene sal en su casa y no le sabe a nada, ¿usted qué hace? No, yo la voy a guardar a ver si de repente coge sabor. No, usted la bota, le toca botarla. Desafortunadamente le toca botarla. ¿De qué utilidad seremos nosotros en el servicio al Señor si no hacemos nada? ¿De qué utilidad seremos al Señor si no influenciamos al mundo? Por lo tanto, en muchas iglesias lo que está pasando es lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Que las personas dentro de la iglesia no hacen absolutamente nada, no sienten amor por la congregación, no sienten compromiso con la congregación, pero salen al mundo y se descarrían, se abren, se desbocan, adoptan todas las ideas del mundo. ¿Y saben lo que hacen? El domingo vienen a la congregación y desembocan todas las ideas del mundo, perturbando la paz en la iglesia. Eso es lo que pasa. Entonces, se está contaminando en el mundo y viene a la congregación e influencia la congregación. No, amados hermanos, es al contrario, no de afuera para adentro, sino de adentro para afuera. Somos sal del mundo. Queridos amigos y hermanos, debemos meditar en estas cuestiones, debemos reflexionar seriamente. Y continúa el Señor diciéndonos, aquí hay algo maravilloso. Versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Pero el Señor dijo que Él era la luz del mundo. Sí, y el Señor ahora nos llama y nos dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Ha dejado el Señor de ser luz del mundo? No. Nosotros ahora también somos luz del mundo. ¿Cómo? Bueno, porque le hemos seguido. Porque hemos creído en el Salvador, porque estamos caminando como el Salvador, por eso somos los del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, el que sigue a Cristo no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. La luz no es nuestra, la luz es de Cristo. Nosotros reflejamos, pero la luz es de Cristo. La luna no tiene luz. La luna refleja la luz del sol. Es una analogía muy similar. Nosotros reflejamos en este mundo en tinieblas la luz del Señor. ¿Lo estamos haciendo o estamos perdidos en el mundo? ¿Qué es lo que estamos haciendo, mis queridos amigos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nosotros ahora reflejamos la luz de vida de Cristo. Predicamos el Evangelio en un mundo en tinieblas. Ahora nuestras obras son diferentes. Ese es el punto. Presten atención. Nuestras obras ahora son diferentes a las obras del mundo. Por eso el Señor nos llama luz del mundo. Porque ahora nuestras obras traen el brillo de la gracia del Señor.
Porque ahora nuestras obras no se parecen al carácter opaco de las obras del mundo. Nuestras obras brillan, nuestras obras son diferentes. Qué hermoso que el Señor nos recuerde quiénes somos. El Señor nos está recordando, como les decía a los discípulos, el Señor nos está recordando hoy: vosotros sois luz. No luz porque me crea yo la luz. Somos luz porque andamos tras Cristo. Y quienes andan tras Cristo tienen, Juan 8:21, la luz de Dios. Somos personas, totalmente diferentes. Hacemos cosas diferentes, pensamos cosas diferentes, decimos cosas diferentes. ¿O acaso haya alguno entre nosotros que profese a Cristo como su Señor y su Salvador y continúe diciendo lo que decía en el mundo? Mentiras, groserías. ¿O acaso habrá uno entre nosotros que continúe pensando como pensaba en el mundo? No, amados. No, amados, si ese es el caso, no estamos hablando de creyentes y debemos examinarnos en la luz de la palabra del Señor. Pero quienes son luz por la gracia del Señor son personas totalmente diferentes. Nuestras obras son un reflejo de la luz de Dios. Alumbramos en medio de las tinieblas. Antes pertenecíamos al reino de las tinieblas, ahora nosotros pertenecemos al reino de Cristo. Antes éramos tinieblas, pero ahora el Señor nos dice: ahora sois la luz del mundo. Y el Señor continúa diciendo, segunda parte: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Almud no es ni nochero, no es ni cama, no es ni nada. Simplemente era un frasco, un recipiente de una medida de peso. Entonces, simplemente para aclarar esa situación que nos ha golpeado por mucho tiempo, hay personas que han dicho que almud era el nochero, o era una cama, no, el almud era una medida, era un tarro, un recipiente donde se medían el peso de las cuestiones o el volumen de las cuestiones, lo que ocupasen. Igual, se esconde, le pregunto a usted el día de hoy, ¿se esconde la luz cuando hay tinieblas? Cuando en su casa se va la luz, ¿usted prende una vela y la pone lejos de donde usted la necesita? Cuando en su casa se va la luz, ¿usted toma la linterna y la prende y la pone dentro de la nevera? No. Si estamos en tinieblas, hacemos uso de la luz. Si estamos en tinieblas, queremos estar cerca a la luz. Amados, es imposible que nosotros como creyentes, que el Señor llamándonos luz del mundo, y nosotros no estemos viviendo como luz en este mundo. Es imposible. ¿Por qué? Porque es tan imposible como una ciudad que está en la punta de un monte. Es imposible que esa ciudad se esconda. Siempre va a estar allí. Siempre las personas la verán. Por el contrario, se aumentará. Será más visible. Es imposible que nosotros nos llamemos creyentes y nuestra luz no esté alumbrando en un mundo impío. Digo es imposible porque es posible que el creyente pierda cierta sazón, pero es imposible que la luz no alumbre. Eso sí es imposible. Es posible que la sal pierda ciertas propiedades, sí, eso sí es posible, pero es imposible que la luz no alumbre. Es imposible que yo prenda mi linterna y que las tinieblas absorban la luz. Eso es imposible. ¿Cómo será pues posible que nosotros, siendo luz del mundo, no reflejemos la luz de Dios a nuestro alrededor? ¿Cómo es eso posible? El cristiano es una ciudad asentada sobre un monte. Por eso dijimos que no es posible esconder esta ciudad para que nadie la vea. El creyente, usted, si es creyente, hágase esta pregunta: ¿dónde ha sido usted puesto por Dios para que refleje la luz suya? ¿Dónde ha sido puesto? El creyente es puesto por Dios en lugares oscuros. Y esos lugares oscuros usualmente son nuestras propias casas. Ahí nos pone el Señor. Aún con esposos o esposas que no conozcan al Señor, ahí hay tinieblas. Y el Señor nos pone a que nuestra luz sea vista por ellos.
El Señor nos pone en colegios, en escuelas, en universidades, totalmente en tinieblas. Y allí tenemos que reflejar la gracia del Señor. Y ahí tenemos que vivir como vivió Cristo. Ahí tenemos que mostrar la luz del Dios que nos ha salvado. En los lugares de trabajo, lugares totalmente corruptos y pervertidos en su gran mayoría. ¿Qué estamos haciendo allí? Estamos apagando nuestra linterna y teniendo comunión con la oscuridad, o estamos reflejando la luz de Dios. ¿Qué estamos haciendo también? Dios nos ha puesto en lugares donde quiera que el Señor te haya puesto a ti. La obligación tuya es reflejar la luz que el Señor te ha dado por seguirle. ¿Te llamas cristiano? ¿Sigues a Cristo? Entonces gloria al Señor, tienes la luz de Dios, muéstrala. Es imposible que no la muestre. Es posible que pierdas cierto nivel de sazón, pero es imposible que tú, siendo luz, no alumbres. Totalmente imposible. ¿O te da pena decir que eres creyente? ¿Te avergüenza que te rechacen? Amigos, cuando una persona ha estado viviendo en oscuridad mucho tiempo, le fastidia la luz. Bueno, al pueblo judío le fastidió por completo la luz. Rechazaron la luz. ¿Por qué nos avergüenza que nos rechacen a nosotros? Rechazaron a Cristo, rechazaron a la luz de este mundo, a la luz de la vida de los hombres. No la quisieron, la aborrecieron, la vieron, pero no quisieron confiar en Él. También nos van a rechazar a nosotros, lo decíamos la semana pasada. No nos avergoncemos, eso está escrito. Amados, somos luz del mundo. Estamos en el mundo, en oscuridad, en tinieblas, con el propósito de mostrarle al mundo también el camino a la cruz. Para eso somos luz del mundo. Somos instrumentos del Señor que el Señor usa para predicar el evangelio de luz en un mundo en tinieblas. ¿Cuánto estás tú alumbrando en tu lugar de trabajo, en tu casa, en tu universidad? ¿Cuánto? ¿Por qué habrás de esconderte? No hay razón. No hay razón a menos de que suceda una de dos cosas. No hay razón a menos que usted no tenga nada para mostrar. Si usted no tiene baterías en su linterna, si usted no tiene el fósforo que produce la llama, no puede prenderla. ¿Qué va a mostrar? Nada, no tiene nada. Pero si Dios ha obrado en su corazón, hágase esa pregunta. Si Dios ha cambiado su corazón, si Dios le ha transformado, si Dios ha renovado su imagen en ti, si Dios te ha dado nuevas inclinaciones y nuevos deseos, y si tú haces lo opuesto a lo que hace el mundo, si tú piensas de una manera diametralmente opuesta a la del mundo, entonces exhibe tu luz, mis amados. Que Dios no te ha creado para tenerte escondido. Dios te ha creado para exhibirte. Hablamos y nos humillamos delante de alguien que llamamos rey. Un rey tiene corona. Las coronas son adornadas con joyas. Bueno, cada uno de nosotros somos esas joyas de gracia en la corona de nuestro Señor. Somos la luz del mundo, mis amados hermanos. Tenemos una labor que cumplir. Tenemos un deber que ejecutar. La pregunta es, ¿estamos siendo luz o estamos más bien asemejándonos a las tinieblas? El creyente, una vez más, refleja la luz de Dios. Reflejamos la luz de Dios. Entonces, ¿qué te puedo yo decir? ¿Te llamas cristiano? Amén, gloria al Señor. Yo no estoy en oposición, lo que te estoy diciendo es, examínate, porque si Dios te ha salvado, si el Señor ha comprado tu alma en la cruz del Calvario, entonces, ¿por qué no estás mostrando tu luz en este mundo necesitado? Eres cristiano, gloria al Señor. Entonces deje que todo el mundo vea la obra de Dios en usted, mis amados. No la esconda. Deje que en su trabajo, deje que en su universidad, deje que donde usted vende, deje que su madre, su padre y todos los demás vean la luz de Dios en usted. No la esconda, no la opaque, deje que todos lo vean. Nuestras obras muestran que somos diferentes, que decimos cosas diferentes, que pensamos cosas diferentes. Amados hermanos,
Nosotros los creyentes reflejamos la luz de Dios. ¿Acaso tú le vas a negar a los perdidos el reflejo de la gracia de Dios que les puede mostrar el camino a Cristo? Otros te lo han mostrado, otros te han dado testimonio. Tú has visto la luz en otras personas y esa luz, no esa luz, pero esa luz Dios ha utilizado para traerte a Cristo. ¿Por qué tú no haces lo mismo? ¿Por qué tú no despliegas, por así decirlo, la gracia que el Señor te ha dado y la pones a funcionar entre quienes están a tu alrededor? ¿Has visto la gracia en otros? ¿Pueden ver los otros la gracia en ti? ¿Tú has venido a Cristo porque has visto la luz en otros? ¿Cuántos van a venir a Cristo cuando vean tu luz? ¿O tú te escondes en casa, cierras las puertas y dices, yo solo testifico el domingo de 11 a 1? ¿Qué es lo que haces, amado? Los creyentes somos luz. Irrumpimos, quebramos, vencemos sobre las tinieblas. ¿Qué hacemos escondidos? ¿Qué hacemos avergonzados? No puede haber tal cosa como un cristiano escondido o un cristiano avergonzado. Si Cristo, siendo Dios, se hizo hombre y no le dio vergüenza pasar por todo lo que pasó y murió y fue expuesto a calumnias, a vituperios y además injusticias, ¿cómo a nosotros nos va a dar pena también pasar vituperios, injusticias y calumnias por predicar del evangelio de la luz? Si nosotros nos avergonzamos de Cristo, dice la Escritura, Él también se avergonzará de nosotros. Amados, termino simplemente con esta frase. Es necesario que el mundo vea que somos sal, que nos conservamos y que no nos contaminamos. Pero es necesario también tener mucho cuidado con nuestros testimonios. Mucho cuidado con nuestros testimonios, tanto como personas y como iglesia. Todo lo que está viendo el mundo hoy en día son charlatanes en las iglesias y todo lo que están oyendo son doctrinas mezcladas con mundanalidad. Pero el Señor le dijo a sus discípulos, y nos lo repite hoy a nosotros, vosotros sois sal, conservan la doctrina, sazonan al mundo con la doctrina y con vidas llenas de gracia. Vosotros sois sal. Pero también el Señor le dijo a sus discípulos y nos dice hoy, vosotros sois luz. Sois luz porque me seguís. Sois luz porque sois verdaderamente creyentes. Sois luz porque ahora son diferentes a las tinieblas, porque vencen sobre las tinieblas, porque saben hacia dónde se dirigen, porque son testimonio entre las tinieblas. Eso somos nosotros. Los judíos se creían benditos y el Señor les dice en las bienaventuranzas, bendecidos son quienes vienen a Cristo, las primeras 4 bienaventuranzas. La quinta bienaventuranza, quienes viven como Cristo, quienes aman a Cristo y quienes pagan el precio de vivir como Cristo. Y después vamos a ver de aquí en adelante, los judíos dicen, nosotros interpretamos la ley de manera correcta. Y el Señor les dice, os habéis enfocado en las cuestiones externas de la carne y habéis perdido de vista las cuestiones espirituales. Y justo en medio de estas dos cosas, el Señor le dice a sus discípulos y nos repite a nosotros, vosotros, no los demás, vosotros sois la sal de la tierra, quienes conservan la doctrina, quienes se conservan apartados de la mundanalidad, pero quienes como sal influencian al mundo. Y vosotros sois la luz del mundo, no quienes se apagan para que parezcan del mundo, no, quienes alumbran por sus buenas obras para que el mundo vea cuán diferentes somos aquellos que hemos confiado en el Salvador. Quiera el Señor entonces concedernos la gracia para que meditemos en estas palabras y nos hagamos la pregunta hoy, mañana y esta semana, ¿somos sal
o hemos perdido el sazón? ¿Somos luz o hemos ya pelechado o nos hemos ya oscurecido y nos estamos asemejando más a las tinieblas? Quiere el Señor bendecirles grandemente esta semana y concederles la gracia para que mediten en ello. Amén. Vamos a cantar el último himno, que es el himno número 14. Himno número 14. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién pudiera yo temer? Himno número 14.